Como están amigos, hoy les traigo la continuación de Retornando del infierno. Después de terminar el examen de cazador, Daesun estaba relajándose en un sillón. En eso su amigo Chano llega, le preguntaba qué era ese lugar y Daesun le dice que no estaba seguro, la secretaria del presidente le dijo que descansara en ese lugar. Esto había sorprendido a Chano, decía que eso era una locura. Le habían dicho que Daesun era de rango A, con potencial de ser un rango S. Chano está contento con esto, ya que ahora tendrá dinero para ser capaz de construir un edificio. Le decía que gracias a ese potencial de rango S, había un gran alboroto fuera. La gente quería reclutarlo a su clan, y querían firmar el contrato hoy mismo. En eso baja del ascensor el viejo, todos querían entrevistarlo porque pensaban que era alguien de la asociación de cazadores. El viejo estaba feliz, al fin tenía su licencia de cazador. Los reporteros le preguntaban su nombre, y el viejo les dice que su nombre es Daesun. Todos los reporteros estaban sorprendidos al escuchar ese nombre, le pedían que les cuente los detalles del accidente, querían que le expliquen a detalle sobre el fuego que usó en el primer piso. En eso se dan cuenta que su rostro es diferente al del video. Los otros cazadores que hicieron el examen salían del portal, decían que preferían estar tranquilos como granjeros, no todo el mundo estaba hecho para ser cazador. Uno de los oficiales informaba que buscaron por todas partes, pero no lograron encontrar el cadáver de Hincheol. En las noticias, decían que el peor accidente se superpone con la dificultad de la prueba de licencia de cazador, en medio de las dificultades la mayoría de los examinados salió con heridas. Por otro lado, la madre de Daesun quería comprarle ropa nueva a su hijo, ya que siempre usaba la misma ropa, y se preguntaba si encontraría trabajo en el mercado. En eso en las noticias ve a Daesun, decían que recibió el rango de cazador con una habilidad sin igual, los expertos predecían que ocuparía el sexto puesto vacante de rango S. En eso llama a la hermana de Daesun, y le pedía que le explique lo que estaban diciendo en las noticias. Su hermana también se sorprende al escuchar que Daesun era un cazador de rango A. En eso llega Daesun, pero tanto su madre como su hermana no sabía cómo hablarle. Por otro lado, en el clan Ongma, estaba el jefe de la segunda sección de división de inspección. A partir de ahora, todas las actividades del clan Ongma relacionadas con la caza y todo lo demás habían sido prohibidas. Le decían al presidente que todos los cazadores serían tratados administrativamente con la expulsión forzosa del clan. El líder les decía que el cazador del sexto veneno se burló de sí mismo y pensaba que Hincheol no podía hundirlo. El único que puede hundirlo es él mismo. El jefe de la división le pedía que vaya con ellos a la oficina de inspección, pero el líder de Ongma le dice que eso era lo que pasaba cuando hace difíciles las cosas, pero solo estaba creyendo en las palabras de Hincheol, y ahora lo estaban arrastrando a la oficina de inspección. Al ver su aptitud, el jefe de inspección le preguntaba si lo seguiría obedientemente, pero el líder de Ongma le pregunta si sabe cómo llegó a su puesto. Había ascendido tras la muerte misteriosa del líder del clan, había evidencia de que estaba relacionada con Lee Seok-woo. El líder de Ongma le preguntaba qué esperaban al enviar a 2 conejos al nido de la serpiente. Park Jong-go también estaba viejo, por lo que su juicio debía estar nublado. El jefe de inspección le dice a su colega que se prepare, ya que iba a pelear contra el líder del clan Ongma. Su colega estaba asustado, le decía que nadie había hablado que pelearían, pero su jefe le dice que, si no quieren morir, primero deben matar al líder de Ongma. El líder de Ongma decía que, como esperaba, su posición no venía gratis. En lo que ambos estaban por iniciar la pelea, el colega del jefe de inspección lo apuñala por la espalda. Pero este le dice que no fue él. El líder de Ongma les preguntaba si había conflictos internos, esta había sido la habilidad de Seok-woo. El líder de Ongma, Seok-woo, se despide del jefe de inspección utilizando su habilidad de aura, marioneta. Por otro lado, Shin Cho-yoon estaba en un tubo recuperándose, el doctor le decía que su centro de aura fue destruido y ya no será capaz de convertirse en cazadora. Su líder estaba molesto y ahora estaba convencido de acabar con Seok-woo, el líder del clan Ongma. La madre de Daesun le decía que no estaba de acuerdo con que su hijo haga cosas peligrosas, y su hermana estaba de acuerdo con eso. Por las noticias entendía que era una persona asombrosa, pero lo que era peligroso, siempre sería peligroso.
Daesun recuerda lo que su amigo le decía: el 99% de las familias se oponían a los que quieren convertirse en cazadores y el 1% eran echados de sus casas. Su madre le decía que, si algo le pasaba, no sabría cómo superarlo. Pero Daesun le dice que ya hizo el contrato con el clan de su amigo Chano. Su hermana le preguntaba si había firmado con Alma, y Daesun le dice que sí. Daesun estaba sacando algo de su inventario, y su hermana le preguntaba por qué estaba haciendo un truco de magia. Daesun había sacado el dinero que había recibido como anticipo de pago. Con eso podrían pagar sus deudas y usar el resto para el costo de vida. Su madre estaba sorprendida por la cantidad de dinero, y Daesun le dice que ganará más en el futuro. Su hermana puede concentrarse en sus estudios y madre puede seguir conservando el orden de la familia, ya que, a partir de ahora, Daesun las protegería. Y al ver sus reacciones, les decía que deberían estar felices. Su hermana le decía que era molesto, ya que al ganar dinero cambia su manera de pensar. Daesun pensaba que, si esta era la recompensa por regresar del infierno, era bastante buena. Por otro lado, el colega del jefe de inspección estaba informado sobre lo sucedido. El jefe de sucursal le decía que era su culpa, no esperaba que Seokwoo estuviera así de loco. El tipo le decía que obtendría la cabeza de Seokwoo. En eso llega el presidente, le dice al jefe de sucursal que se lleve a todos los chicos de la asociación de cazadores, le pide que destruya al clan Ongma y que traiga a Seokwoo. Pero si se resiste, por lo menos que le traiga su cabeza. Al día siguiente, le habían llegado varias notificaciones a Daesun, varios mensajes intentando reclutarlo y otros pidiendo una entrevista. Luego llama a su amigo Chano, este le decía que habían ganado la licitación para la puerta de clase CE. Daesun le decía que el dinero comenzaría a fluir de ahora en adelante, todo lo que tienen que hacer ahora es recogerlo. Por otro lado, todos los cazadores de la asociación habían ido a la sede del clan Ongma, el encargado era Jin Kyong, un despertado de clase A. Este les pide a los cazadores que hagan su movimiento, las tropas irían por detrás y someterían al objetivo si se resiste, pero también se les permite matar al despertado. Dentro del edificio, estaba un solo hombre sentado. Al entrar encontraron los cuerpos muertos de los hombres de Ongma, y al entrar a la oficina de Seokwoo, molesto preguntaba por el líder. Pero solo encuentra su cuerpo mutilado. El capitán le dice a Junyoung que esto era demasiado para una venganza personal, pero Junyoung le dice que él hizo lo que pasó afuera, pero no mató a Seokwoo. En las noticias decían que el líder del clan Ongma fue encontrado muerto, y el principal sospechoso era el capitán de Wang, Junyoung del clan Soul. También descubrieron a varios despertados del clan Ongma muertos, con una gran cantidad de drogas en el sitio. El viejo estaba molesto en su oficina porque no recibía ninguna llamada, había creado un clan de porteros porque no había ni un solo clan de pequeña escala que le hiciera ofertas de reclutamiento. Pensaba que a este paso moriría de hambre sin ver a un monstruo. En eso recibe una llamada. Por otro lado, Chano le preguntaba a Daesun si realmente había rechazado las ofertas de los 10 mejores clanes. El clan Soul le habían dicho que le proporcionarían apoyo infinito en equipo para cazadores con el que ni siquiera puede soñar conseguir en otros lugares. Daesun le pregunta por qué debería usar esos artículos endebles y pensaba que Chano se desmayaría si ve su objeto infernal. Y le preguntaba si la puerta de clase CE le haría ganar dinero. Chano le decía que el costo para despejar una puerta tipo Legión de clase CE era de 50.000 millones, excluyendo impuestos serían unos 30.000 millones. Daesun se había molestado, ya que era una completa mierda que les cobren el 40% en impuestos. Chano le dice que puede ganar más si consigue un núcleo de éter. Daesun le dice que Chano lo acompañará a despejar la puerta. Lo había registrado como su cargador de ejecución, le dolía la cabeza con el papeleo, así que se lo pidió a Jisoo. Chano pensaba que terminaría arruinado por culpa de Daesun. Un tiempo después habían llegado al portal, el oficial les pedía su pase. Al leer la información de Chano, le decía que era una puerta de tipo Legión, y le preguntaba si estarían bien con solo 2 personas, la puerta requería al menos 100 cazadores de clase CE. Chano le decía que era cierto, pero el psicópata de Daesun le dijo que puede entrar porque es un cazador de clase A, las reglas de la asociación no tenían sentido, ni siquiera se había casado todavía. El oficial le dice que no tienen sentido,
pero era la regla para que pueda abrir la puerta. Les dice a sus hombres que abran la puerta, mientras pensaba que Chano era el lunático, era mejor que no se involucren con él. Chano le pedía a Daesun que lo piense, así tenga el potencial de clase S, era una puerta tipo legión de clase CE, ni los 10 mejores clanes querían entrar porque estaban nerviosos debido a la disminución de poder. Daesun lo sujeta y le dice que confíe en él. Por otro lado, vamos a la revisión de las cámaras de la oficina del clan Ongma. Seokow estaba de rodillas, luego estaba gritando para que alguien lo sabe. Una especie de ojo lo estaba viendo, y de este había salido un brazo que le quitó el corazón a Seokow. El jefe de la asociación les preguntaba si no se podía estar seguro de quién le hizo eso a Seokow. El capitán le decía que solo había una cámara de seguridad, y ahora no tenían forma de saberlo. El líder de sucursal le dice que le hicieron una autopsia, pero no pudieron especificar de quién era esa habilidad de aura. Por otro lado, fuera del portal había llegado una camioneta. El viejo le decía al oficial que era el encargado del procesamiento del subproducto, le preguntaba si era Daesun el que estaba atacando la puerta. Al revisar el informe, el oficial lo confirma, esto hace que el viejo se alegre. Pensaba que tenía suerte de que ningún cargador acudiera al llamado porque pensaban que el ataque fracasaría, y ya que Daesun había entrado, era un billete de lotería sin raspar. Por otro lado, el día de la prueba, dentro de la cueva de la montaña nevada. Después de que lo partieran por la mitad a Hincheol, este quería vivir, sobreviviría y tomaría venganza. En eso una grieta aparece, le preguntaba si quería exigir venganza, ¿puedo permitirte hacerlo? Dentro de la puerta, Chano decía que era su primera vez dentro de un portal. Daesun al ver la distancia, decía que era un portal de estilo legión, ya que sus números eran decentes. Tierras baldías de la raza de los lagartos, peligrosidad de rango 3. Estos corrían en dirección a Daesun diciendo que eran comida, sacando su espada de su inventario. Daesun decía que, ya que ellos venían directos a él, sería mucho más fácil la pelea. Le decía a Chano que observe con atención, saltando por encima de los lagartos, cae provocando una explosión. Usando la tercera habilidad especial del modo, llama infernal. Volcano. Comienza a quemar a todos los lagartos y gran parte del área. Daesun decía que olían a pescado frito. Chano estaba molesto, había escondido su fuerza todo este tiempo y se había asustado sin motivo. Daesun le decía que por eso la estaba mostrando ahora. Chano decidido, le dice que hagan un clan nuevo, no se detendrían solo en Corea, se convertirían en el mejor clan del mundo. Afuera, el portal ya se estaba rompiendo, los oficiales estaban nerviosos, ya que no había pasado ni una hora, pensaban que era una ruptura. Pero el viejo les decía que alguien estaba saliendo, Chano les decía que el portal había sido despejado, y podían encargarse de lo que quedaba. El viejo no pierde el tiempo y se presenta como Chen Daesun, les dice que fue asignado para ocuparse de lo que haya quedado. Daesun estaba confundido, ya que tenían el mismo nombre. El viejo les dice que su equipo ya estaba en camino, y Chano también se da cuenta que tiene el mismo nombre que Daesun. Al retirarse, el anciano les dice que no duden en contactarlo si necesita servicio de transporte. Daesun estaba molesto, ya que ni siquiera se podía cambiar el nombre, era un dolor de cabeza. Al día siguiente, Daesun y su familia habían ido a comprar un departamento. El agente inmobiliario les decía que tenía la mejor vista y calidad de los interiores. Su hermana estaba sorprendida ya que había un baño en cada habitación y su madre le preguntaba por el precio. El agente le dice que el precio inicial es de $14 millones. Su madre no sabía cómo responder al escuchar el precio. El agente le recuerda que los precios de los edificios cerca de la asociación de cazadores son altos. Ya que, en el mundo caótico, la seguridad era primero, además su hijo ya era un cazador famoso. Sugiso le decía que su hermano era un cazador de rango A, pronto sería de rango S, y le preguntaba si no había visto las noticias. Su madre le decía que le gustaba presumir de su hermano. Daesun le dice que le gusta el lugar, y le preguntaba el precio con un plan de pago contado. El agente le dice que puede hacer una excepción con él, y firmar el contrato ese mismo día, y los cazadores e inquilinos habían pagado 2 millones para que los cazadores protejan ese lugar, eso había aumentado el precio.
Otra razón era por el cazador de rango S. Lee Chan-shik reside en el edificio. Algo molesto, Daesun le preguntaba qué tan barato podía un cazador de rango S conseguir ese lugar. El agente le dice que, si fuera un cazador de rango S, podría bajarles al menos $8 millones. Daesun estaba contento, ya que podría conseguir el departamento por 6 millones. Por otro lado, una mujer estaba caminando sola y pensaba que alguien la estaba siguiendo, en eso choca con una persona. Al preguntarle quién era, este le decía que no tenía razón para estar asustada, ya que fue elegida y debería estar agradecida. En la morgue de la agencia de policía, decían que Seoko había muerto de la misma forma que la chica, y era la 10ª víctima encontrada en Seúl. Estaban seguros que había más víctimas por todo el país. No podían detener la investigación pública porque los medios los presionarían para realizarla. El capitán de la asociación pensaba que era obra de un desertado, ya que una persona normal no podía hacer eso. Pensaba que todo se ponía más tranquilo con los portales, pero ahora había un asesino en serie que le arrancaba el corazón a la gente. Su colega le pedía que le deje el trabajo para poder atrapar al asesino, pero su capitán le dice que no, le pide regresar a su base para que se enfoque en encontrar portales. Al otro hombre le dice que harán pública la investigación, también tienen que contactar a sus unidades de investigación y conseguir apoyo total. Por otro lado, J. Incheol había despertado en una cápsula, el tipo se da cuenta y le decía que sus gritos sonaban como los de un bebé. Le preguntaba si el lugar no era similar al laboratorio del edificio Ongma. Le dice que la ampolla de Seoko parecía tener un efector secundario en Incheol, tuvo que pedirle un favor especial al sumo sacerdote para salvarlo. Se presenta como Roman, un anciano de Hans. Incheol le preguntaba si aún estaba vivo. Roman le dice que renació como un ciudadano de Hans, le proveería con un poder inimaginable y le preguntaba si quería gobernar el mundo con ellos. Por otro lado, Chano había presentado su renuncia y estaba al teléfono con Daesun. Este le decía que tenía que convertirse en un cazador de rango S, pero Chano le dice que ahora, despejar portales era de suma importancia. Pero Daesun le decía que necesitaba ser promovido a rango S para comprar una casa con descuento, y le pedía que haga licitaciones para cada portal que viera. En eso el sistema le preguntaba si quería proceder con la misión de implementación de campo. Actualmente existía un total de 6 campos que se podían implementar. Al ver las opciones, Daesun elige la opción 5, el castillo de hierro de Bayark. El sistema le dice que los gobernantes de cada campo sufrieron un lavado cerebral hecho por los trascendentales del cielo. Daesun tenía que remover el sello del tiempo y espacio. También le pregunta si quiere cargar la información del castillo de hierro de Bayark que fueron grabados hace 45 años y 78 días. Al aceptar, toda la información estaba siendo cargada y le transportado al castillo con un escudo y una espada. Al ver su equipo decía que era una mierda, ya que en ese entonces era un novato. Por otro lado, el jefe de sucursal había leído las noticias y le decía a su empleado que envíe un mensaje oficial a cada clan, con un aviso en el boletín de cazadores. En eso Ayoun llega, le dice al jefe que el clan Océano había fallado en despejar un portal de clase B. El otro le preguntaba si no era uno de los clanes principales en Corea del Sur en el que estaba Baek Harim, pensaba que ellos tenían muchos despertados de rango A. Nos presentan a Seo Doncheol de 35 años, despierto de rango S, clan Los Cuervos de Corea del Sur, clasificación 2. Estaba jugando en el parque con sus hijos, en eso una hermana aparece, le dice que había un aviso urgente de la Asociación de Cazadores. El cazador decía que no le daban ni un solo respiro, y le pide a la hermana que cuide a los niños, ya que tiene que irse debido a un portal. En Jeju-do, portal de clase CE, nos presentan a Lee Chan-shik, 28 años, despierto de rango S, número 1 en la clasificación de Corea del Sur. Número 1 en el mundo de los negocios, tercera generación Grupo Josun. Decía que era un portal clase CE normal y no era tan divertido. Su secretaria le decía que llegó una carta de la asociación solicitando cooperación para atacar un portal y estaba firmada por Baek Harim. Al escuchar el nombre, pensaba que Baek Harim era hermosa. Dentro del portal al que entró Daesun, había aparecido el guardián, el sistema le decía que tenía que derrotarlo.
Daesun pensaba que se moría de solo arrastrarse con ese cuerpo, ahora solo contaba con la espada curva y el escudo de hielo. Pensaba en cómo atravesarlo, aún no lo podía recordar. ¿El escudo de hielo? Y al ver al guardián, algo le viene a la mente. Por otro lado, en la entrada del portal de clase B, reporteros se encontraban informando, el clan Océano se estaba preparando para un segundo ataque, después del primer ataque fallido. Otros tipos se preguntaban cómo los reporteros se enteraron de la información. En eso llega Bakheeren, cazadora de rango S del clan Océano. Los reporteros le pedían un resumen de cómo procederían con el ataque, otros preguntaban por los problemas después de su primer ataque fallido, otro le preguntaba por su tipo de hombre ideal. Decían que era más hermosa en la vida real. Bakheeren le pide prestado el micrófono a un reportero, les decía que detendría la ruptura del portal a cualquier costo, por eso, les había pedido ayuda a dos de los mejores cazadores de Corea del Sur. Lee Chan-sik y Seo Dong-cheol, el número 1 y 2 de los rangos S del ranking surcoreano. Chan-sik decía que Bakheeren lidia con la prensa negativa rodeándolos por el ataque fallido, como se esperaba de su mujer. Seo Dong-cheol decía que Bakheeren buscaba atención, había filtrado información sobre la emisión. Bakheeren con una sonrisa le decía que irían juntos. Por otro lado, Daesun estaba atacando con bolas de fuego al guardián, con estos ataques había despertado. Adoptando una postura de combate, pensaba que moriría de inmediato si comete un error. El guardián estaba molesto, y le preguntaba cómo se atrevía una rata como Daesun a molestarlo. Pero al avanzar resbala con un líquido en el piso. Daesun aprovecha esto y rápidamente comienza a atacar, apuntando su sello. Pensaba que era un alivio que haya recordado su punto débil en el último momento. Botando las armas, ya que no sería capaz de usarlas nunca más. Ya que ahora puede entrar al castillo, primero necesitaría encontrar algunas armas. Dentro, estaba tratando de recordar un pasadizo, al encontrarla, una puerta de abre. El sistema le decía que había descubierto el tesoro de Bayark, y lo podía usar por 5 minutos. Un tiempo después, había elegido la espada asesina del dragón negro, una espada que puede herir mortalmente a la tribu del dragón en el infierno. Daesun decía que tiene una compatibilidad opuesta con la gran espada de fuego del infierno. Pero moriría instantáneamente si entra al salón de Bayark sin esto. Al ver que le quedaba tiempo, y ver tantos objetos, artículos y joyas. Pensaba que eso era dinero en su mundo. Un tiempo después ya estaba listo para entrar al salón de Bayark. Al fin, era el último jefe. Por otro lado, en el portal de rango B, Dong-cheol decía que sus oídos iban a explotar, golpeando la cabeza del monstruo para que deje de gritar. Les pide a los demás cazadores que ataquen, estos corren para matarlo, pero sus ataques no hacían nada, ya que era un ogro. Bakheeren le decía que hizo un buen trabajo, y le pedía que lo acabe. En eso alguien la llama, Chan-sik le preguntaba si era cierto que tendrían una cita ni bien despejen el portal. Al verlo todo herido, usa en él su aura de sanación divina, que recupera instantáneamente a Chan-sik, este le decía que era un regalo para ella, enseñándole la cabeza de un rey ogro con un rango de peligro de 2. Bakheeren le preguntaba sorprendida si lo había matado solo. Chan-sik la abraza y le pregunta si no era genial, pero Harin solo le dice que quite su mano. Por otro lado, Dong-cheol seguía peleando, se preguntaba qué tan gruesa tenía la piel ese ogro, ya que ni el aura funcionaba. Chan-sik le dice a Bakheeren que mantenga su promesa, mientras va a ayudar a Dong-cheol. Al retirarse, Bakheeren le preguntaba cuándo le prometió eso. Por otro lado, Daesun estaba viendo pociones potenciadoras para enfrentarse al jefe final, y le pide al sistema que los use todos. Con esto su fuerza, agilidad, maná, defensa, golpe crítico y poder de sanación aumentan en un 10%. Daesun decía que eran buenos potenciadores. Al entrar a la sala, logra ver al jefe final, Daesun le dice a Bayark que había pasado mucho tiempo. En eso aparece un dragón, que trataba de atacar a Daesun, pero el sistema le dice que tiene resistencia al miedo del dragón exterminador, usando su naturalización sanguínea. Por otro lado, un streamer se presentaba, decía ser el encargado de la transmisión en los 7 dragones.
Les mostraría el ranking de los cazadores de esta semana, los cazadores más sexys clasificados. El número 1 era el hijo menor de un conglomerado y cazador por diversión, Lee Chan-shik. El director del orfanato Esperanza, el hombre proclamado el padre de los huérfanos, el padrino Seo Don-cheol. Y un lirio floreciendo en un desolado campo de cacería, Baek Harin. Hubo una fractura de portal de clase B, pero había sido despejado en menos de 6 horas gracias a esa combinación. Y también había algo que les iba a decir, Daesun había despejado solo un portal tipo Legión. Al ver las noticias, varios cazadores estaban despejando portales, Roman pensaba que la tasa de cazadores estaba incrementando, uno de sus colegas le pide ir a tomar algo, pero Roman les dice que tiene que hacer algo en su casa. Revisando un mapa, pensaba que no había suficiente oferta, tendría que cambiar de ambiente. Volviendo con Daesun, y al ver que el dragón estaba atacando. Daesun lo ataca con un golpe, una muerte. Era su primera vez cubierto de sangre en mucho tiempo, eso le traía recuerdos. En eso el jefe Bayark lo ataca, y Daesun logra evadirlo con facilidad. El jefe Bayark vuelve a atacar reiteradas veces, pero todas son bloqueadas por Daesun, y apuntándolo con su espada, le dice que ahora era su turno. En eso se sorprende por el repentino ataque de Bayark, logra bloquearlo, pero no entendía cómo era tan fuerte. El sistema le dice que Bayark lanza la habilidad de Caballero Dragón, Neorjongba. Aprovechando la oportunidad, Daesun no duda en atacar con un golpe, una muerte. Le parecía divertido que una lagartija que transforme en un dragón. En eso algo cae al piso, algo que estaba tomando forma humana, al verlo, Daesun se preguntaba qué era esa cosa. Pero este le preguntaba, ¿quién eres tú para interferir con el destino de los santos apóstoles? Por otro lado, el asesino serial estaba aplastando los corazones, pedía a su Dios que cree un altar corrupto para él. Por otro lado, Roman estaba recibiendo una llamada, decía ser el gerente del equipo Getseeker. El asesino lo llamaba sacerdote, le decía que había construido un altar con los corazones que reunió. Roman le decía que informaría a los cazadores y enviaría la ofrenda inmediatamente. También le preguntaba cuándo debería destruir el altar, y Roman le dice que, cuando haya suficientes ofrendas valiosas. Por otro lado, el mensaje del sistema le decía que, se detectó un intruso desconocido en el sistema. Era un celestial trascendente, el sistema no tenía información sobre su raza. Daesun decía que, con solo mirar el mensaje del sistema, puede decir que es fuerte. El sistema le dice que se completó la implementación del campo, ahora puede usar la aparición de la forma original del absoluto, ¿quieres usar la aparición del núcleo? Con una sonrisa, Daesun decía que era un buen momento, aceptando usar el núcleo. ¿Te atreves a interferir con la tarea del universo? El celestial trascendente le decía que los inferiores solo merecen la destrucción. Debe ser destruido. Lo elegiría como huésped para continuar con su legado. Pero Daesun sale de los escombros apuntando con su espada a una velocidad increíble, con el que logra golpear y atravesar el estómago del absoluto. Pero este solo se ríe, le dice que una existencia de su nivel no puede herirlo. ¿Tú crees eso? Había usado la técnica final del infierno, una que solo se puede usar en el infierno, pero ahora la tasa de implementación era del 33%. El celestial trascendente había aparecido en otro lugar, en ese lugar aparece el ataque de Daesun, llama eterna, que no se puede extinguir. Esto no tenía sentido para el celestial trascendental, no creía que haya una técnica así en ese basurero. Tenía que informar de este hecho al cielo. Con la desaparición del celestial, el sistema se estaba restaurando del colapso, le pide a Daesun sentarse en el trono del gobernante y completaría la misión. Al tocar las paredes del castillo, logra configurarlo por completo. Los demonios que lo observaban pedían que alaben al señor demonio, le pedían que lo saquen del infierno para poder vengarse de los celestiales. Los demonios que había obtenido, ahora se arrodillan y le juran obediencia eterna al absoluto. Pero Daesun solo pensaba que esos demonios eran muy escandalosos, cuando llegue el momento los sacaría, entonces les pide que se callen. Ahora solo queda el trabajo de destruir los portales y cobrar su dinero. Por otro lado, había aparecido un portal de rango A y estaba cerca de la asociación.
El director le preguntaba si era la misma energía que el portal que redujo a cenizas Ganbuk hace 5 años. El gerente le decía que se confirmó que era el mismo portal de clase A. El director le dice que movilicen a todos los cazadores y soliciten apoyo a la Asociación Mundial de Cazadores. Estos serían todos los capítulos hasta ahora. Cuando se acumulen los volveré a resumir. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.